Injuria renal aguda. Objetivos de aprendizaje: reconocer el cambio de paradigma en la conceptualización de la insuficiencia renal aguda, repasar nuevas clasificaciones, reconocer los factores de riesgo, entender sobre la necesidad y detección precoz de esta patología, recordar medidas de prevención, analizar opciones de manejo. Definición conceptual. Se empleó por primera vez el término de insuficiencia renal aguda por Homer Smith. La insuficiencia renal aguda es un síndrome que puede definirse ampliamente como un rápido deterioro de la función renal con acumulación de desechos nitrogenados, como la urea y creatinina. Gran cantidad de definiciones e interpretaciones desde entonces. Injuria renal aguda. Insuficiencia renal aguda sugería una relación dicotómica entre la función renal y un notorio frasco del órgano. En 1983, la Asociación Internacional de Nefrología presentó la definición de injuria renal aguda o lesión renal aguda. Toma en cuenta los cambios pequeños o modernos de la función renal, sin daño orgánico manifiesto, pero con deterioro en relación a la demanda fisiológica que podría causar una mayor mortalidad. Injuria renal aguda como término de una IRA que fue propuesto por abarcar todo el espectro de variación desde lo más mínimo cambio hasta el requerimiento de terapia dialítica. Se buscó de manera sistemática uniformar la definición del AKIN, desarrollar una terminología común, estratificar al paciente con IRA. El 2024, iniciativa del ADQ1, expertos profesionales de la medicina, búsqueda del consenso de respaldo científico, clasificación de Rifle. ¿Cómo evidenciamos la IRA? A medida que la tasa de filtración glomerular cae, la secreción de la creatinina aumenta. En cuanto a la creatinina sérica es mayor, sobreestimación de la tasa del filtrado glomerular. En el grado que la creatinina cambie desde un valor inicial, refleja un cambio en la tasa de filtración glomerular. Los criterios de Rifle tenemos que la R significa riesgo, la I injuria, la F significa una falla y la L significa una falla ya funcional y la E significa que es un fallo renal que ya es crónico. Acá vemos la clasificación tanto de AKIN del 2027. Hay 4 cambios principales en la numeración de los estadios. Incremento de la creatinina de 0,3 miligramos por decilitro en pacientes que tengan un estadio 3. Otros cambios importantes del AKIN. Recomienda descartar causas reversibles de la IRA como depresión del volumen y proceso obstructivo antes de aplicar los criterios diagnósticos. Se elimina la tasa de filtrado glomerular como criterios diagnósticos. El diagnóstico se hace en base a 2 valores de creatinina dentro del plazo de 48 horas. El valor de referencia es la creatinina más baja. Guías del código 2012. Tenemos las premisas. La IRA es una afección común, importante en una pesada carga de enfermedad, tanto mortalidad y morbilidad.
El costo por persona de manejo de ira es alto. Es susceptible a la detección temprana y prevención. Existe viabilidad considerable en práctica para prevenir diagnósticos, tratar y lograr resultados de la KIN. Las guías siempre buscan reducir las variaciones y mejorar los resultados. Otras definiciones del código AKIN. El modelo conceptual de la insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda. Tenemos la duración aquí en 7 días. Los criterios tanto funcional como estructural. En AQD menor a 3 meses y el CKD mayor a 3 meses. La tasa de filtrado glomerular en AQD es mayor a 60 milímetros por minuto. En CDQ es menor a 60. Cosas no son tan importantes. Hay un nuevo paradigma de insuficiencia renal aguda a una enfermedad renal aguda. Nuevos biomarcadores renales. Cualquier característica que se mida y evalúe objetivamente como indicador del proceso patogénico renal. Los biomarcadores pueden señalar los cambios funcionales como la cistatina, las encefalinas, si hay daño renal, el KIM-1, NGAL 11 y 18. Se pueden emplear para delinear la naturaleza, magnitud y el sitio de la lesión en función a la especialidad. De la clasificación anatómica tenemos tanto una injuria renal prerrenal, una injuria renal aguda parenquimatosa, una injuria renal aguda postrenal. Estos van a cambiar la función del daño renal. Epidemiología de la injuria renal aguda. Con mucha frecuencia distintas dependiendo del contexto y escenario clínico, mayor repercusión de las poblaciones más vulnerables. Hospitalizaciones por ira han incrementado un 30% en 15 años. Latinoamérica, el 30% en adultos hospitalizados desarrollan una ira adquirida en la comunidad, con un total de 62% en 905 pacientes. Una ira hospitalaria un 38%, mortalidad fue de 26%. Reanimación con fluidos. Esto es en cuanto al tratamiento. Se debe utilizar los cristaloides y los coloides. Acá menciona la doctora que es preferible utilizar un Ringer lactato. O en caso de que no haya eso, se podría utilizar una solución salina fisiológica al 0,9%. ¿Cuál es la diferencia? Los cristaloides y los coloides. Los cristaloides son baratos, seguros, tiempo de reacción es más lento, menor tiempo de permanencia, se requiere más dosis. En cuanto a los coloides, son más caros, tienen una toxicidad, tienen una acción de tiempo más rápido, mayor tiempo de permanencia en la circulación, se refiere menos dosis. ¿Qué persigue a la diálisis? La homeostasis es el control del electrolito, control de volúmenes corporales, control del ácido base, productos de desecho nitrogenado, metabolismo fosfocálcico, el control de la presión arterial, hematopoiesis, interacción orgánica y mediadores de la inflamación. Mecanismos de la depuración. Tenemos las difusivas, las convectivas, las absortivas, aferesis y mixtas.
Las difusivas son las hemodiálisis, es transporte pasivo de solutos siguiendo el gradiente de concentración. Las convectivas, hemofiltración, pasaje simultáneo al agua, solutos por efecto de la presión hidrostática. Absortivas, la hemoabsorción, aferesis, tenemos la plasmaferesis, y las mixtas, tenemos la combinación más un mecanismo como hemodiafiltración, hemólisis más absorción, o hemólisis, albuminoferesis y absorción. Por su duración o frecuencia, intermitentes, mayor o igual a 4 horas, híbridas, prolongadas, lentas o extendidas, mayor o igual a 6 horas, las continuas, mayor o igual a 24 horas. Las diarias versus alternas. Definición de las terapias híbridas: conjunto de prácticas dialíticas que contienen un común, utilizar la misma tecnología en aplicación del HD, buscando obtener las ventajas del CRRT. Se actualizan las mismas máquinas del HD1 con producción online del baño o diálisis o líquido de reposición, a menos del flujo de sangre en baño o diálisis durante periodos más extensos, más de 6 horas. Modalidades de la diálisis: tenemos una diálisis peritoneal, una hemodiálisis intermitente, una diálisis extendida y unas terapias continuas. En conclusiones, la evaluación y el tratamiento del paciente con IRA requiere tomar en cuenta conceptos relacionados al diagnóstico: comorbilidades, gravedad, complicaciones de la enfermedad, riesgo del daño permanente y fallecimiento. Los líquidos y los medicamentos vasoactivos deben ser manejados de manera cuidadosa y oportuna. Tanto el volumen circulante inefectivo como un incremento del volumen intravascular pueden causar daño. Los pacientes en riesgo con una insuficiencia renal aguda o injuria requieren vigilancia estrecha en su estado hemodinámico. ¿Cuándo iniciar una diálisis? No existe regla absoluta pero temprano es mejor que demasiado tarde. ¿Qué modalidades empezar? La que esté disponible. ¿Qué tipos de dosis emplear? Lo suficiente. ¿Cuánto suspender la diálisis? Recuperación de función. Limitación del esfuerzo terapéutico.